Amelia se despertó con una sensación de pesadez en el estómago y un extraño sabor metálico en la boca. Por tercer día consecutivo había estado enferma por la mañana, y ayer en la tienda casi se había desmayado al oler el pescado que habían traído de la costa. Don Emilio, el marisquero, incluso le había preguntado si estaba enferma, estaba muy pálida. Rafael ya se había ido a trabajar. Su turno empezaba a las 7:30 de la mañana y la estación de autobuses estaba al otro lado de la ciudad. Conducía el autobús número 17, que conectaba el centro con las afueras, donde vivían las familias más pobres. Los pasajeros no eran fáciles, siempre estaban peleándose por los asientos, regateando el precio del billete y a veces incluso chocando. Rafael llegaba a menudo a casa irritable y cansado, quejándose de que el trabajo le estaba embotando, que se sentía como un caballo casado. Amelia se levantó lentamente de la cama, escuchando las sensaciones de su cuerpo. Llevaba ya una semana de retraso en la menstruación, aunque normalmente le venía día sí y día también. Siempre había sido regular como un reloj, incluso de adolescente. Mamá decía que era una buena señal, que significaba que el cuerpo estaba sano. Amelia nunca había sido una persona malhumorada, pero ahora todas las señales se sumaban en una imagen que temía admitir. El espejo del baño reflejaba el rostro cansado de una mujer de 28 años. Tenía el pelo oscuro revuelto desde la noche anterior y sombras bajo los ojos. El trabajo en la tienda le estaba cansando. Estar siempre de pie, levantarse temprano, los clientes nerviosos siempre insatisfechos con los precios o la calidad de los productos. El tendero, don Gustavo, pagaba poco, pero era difícil encontrar trabajo en su pequeña ciudad. La ducha no alivió las náuseas. El agua caliente le caía sobre los hombros, pero no la aliviaba. Amelia se lavó el pelo con el champú barato que compraba en la misma tienda donde trabajaba. Hacían un descuento del 10% a los empleados. Cada peso ahorrado era importante en su familia. Se vistió con su uniforme de trabajo, una sencilla blusa azul que lavaba cada 2 días y unos pantalones oscuros que no mostraban manchas. Faltaba una hora para que abriera la tienda, pero necesitaba pasar por la farmacia. La única farmacia de la ciudad estaba en la plaza principal, cerca de la iglesia de San Francisco y del ayuntamiento. Las calles estaban casi vacías a esa hora tan temprana. Solo don Roberto, un anciano, barría la acera frente a su casa, y doña Rosario, una vecina, regaba los geranios del porche. Saludó a Amelia con la mano y le gritó algo sobre el tiempo, pero Amelia solo le devolvió el saludo con la cabeza sin detenerse. La farmacéutica, doña Carmen, conocía a todo el pueblo y era famosa por su larga lengua. A la hora de comer, todo el pueblo sabía quién había comprado qué en su farmacia. Si alguien compraba medicamentos para el estómago, al cabo de una hora todo el mundo hablaba de sus problemas digestivos. Si una chica compraba anticonceptivos, al anochecer sus padres llamaban a su casa para hacerle preguntas. Amelia se acercó nerviosa al mostrador, intentando no encontrarse con la mirada de la mujer mayor. Doña Carmen llevaba sus habituales gafas de cadena y la bata blanca almidonada. Estaba contando los medicamentos de la estantería, pero Amelia sabía que la mujer ya se había percatado de su aspecto. «Buenos días, doña Carmen», la saludó. «Buenos días, cariño, hoy llegas temprano». «¿Necesito una prueba de embarazo?», preguntó Amelia en voz baja, sintiendo que sus mejillas enrojecían. Doña Carmen la miró atentamente por encima de sus gafas. Sus pequeños ojos se entrecerraron como si intentara leer algo escrito en la cara de Amelia. Los segundos se alargaron interminablemente. «¿Cuál?», preguntó finalmente la farmacéutica. «Tengo de 3 tipos. El más preciso. Todos son precisos si se usan correctamente». Doña Carmen se volvió hacia el estante y cogió una caja azul. «Este es bueno, importado. Muestra resultados desde el primer día de retraso». Metió la caja en una bolsita y dijo el precio: 12,000 pesos,
casi la mitad del salario diario de Amelia en la tienda. Pero no había elección. Amelia pagó y salió rápidamente de la farmacia, con la bolsa en la mano. Doña Carmen la miró y Amelia supo que a la hora de comer todo el pueblo estaría hablando de su compra. Menos mal que había madrugado, la mayoría de la gente aún dormía. De camino a casa, se encontró con doña Rosario, que ya había regado todas las flores y estaba barriendo el patio. La anciana era vecina desde la infancia de Amelia y conocía a toda su familia. «Hoy llegas temprano, Amelia», la llamó la mujer, apoyada en su escoba. «Olvidé algo en casa», respondió Amelia sin detenerse. Su voz sonaba demasiado tensa, pero doña Rosario no pareció notar nada. «Dale recuerdos a Rafael. Buen marido tienes, muy trabajador». Amelia asintió y se apresuró a seguir. Doña Rosario quería mucho a Rafael. A veces le ayudaba con las bolsas pesadas o arreglaba cosas de la casa. La anciana siempre decía que Amelia tenía suerte de tener marido, que no todas las chicas encontraban hombres tan fiables. En casa, Amelia se encerró en el cuarto de baño y abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una tira de plástico envuelta individualmente e instrucciones detalladas en español. Lo leyó todo 2 veces, aunque el procedimiento era sencillo: orinar en la tira y esperar 3 minutos. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en toda la casa. Amelia hizo lo que decían las instrucciones y colocó la prueba en el borde del lavabo, junto a los cepillos de dientes y el tubo de dentífrico que Rafael y ella compartían. Los 3 minutos se hicieron eternos. Se miró en el espejo agrietado, la cara pálida, las ojeras, el pelo revuelto. A sus 28 años aparentaba más edad de la que tenía. Trabajar en una tienda, mantenerse en pie, seguir una dieta escasa, ahorrar dinero en todo ello había hecho mella en su rostro y su figura. Su madre había muerto hacía 3 años de cáncer de estómago, y Amelia pensaba a menudo en enfermar también. Predisposición familiar, decían los médicos. Su padre había muerto antes, cuando Amelia tenía 22 años, de un infarto en el trabajo. Había sido cargador de almacén, levantando pesos pesados toda su vida, y su corazón no pudo soportarlo. Cuando se acabó el tiempo, Amelia miró la prueba. 2 barras rosas claras, una de control y otra que mostraba el resultado. Embarazada. Se hundió en el borde de la bañera, incapaz de creerlo. Las piernas se le pusieron de algodón y se le secó la boca. Era real. Una nueva vida crecía en su interior. Una personita que nacería en 9 meses y cambiaría sus vidas para siempre. Ella y Rafael nunca habían planeado tener hijos, o mejor dicho, nunca habían hablado seriamente de ello. A veces bromeaba diciendo que los que tenían mucho dinero o poca inteligencia eran los que tenían hijos. ¿Por qué engendrar pobreza?, decía cuando veía historias de familias numerosas en la tele. Amelia siempre se lo había tomado a broma, pero ahora se daba cuenta de que hablaba en serio. Escondió el test en una caja de zapatos en el estante superior de su armario, entre viejas cartas y fotografías. Luego se preparó para ir a trabajar y salió de casa, intentando caminar como de costumbre sin llamar la atención de los vecinos. La tienda estaba a 2 manzanas. Un pequeño espacio con estanterías hasta el techo, una nevera para productos lácteos y una sección de verduras. Don Gustavo había comprado el local hacía 5 años y lo había convertido en una tienda de comestibles. Amelia trabajó aquí durante 3 años, de la mañana a la noche, 6 días a la semana, con el único día libre del domingo. Durante todo el día trabajaba como un rayo. Los clientes la saludaban, le preguntaban precios, se quejaban de la vida y ella contestaba automáticamente, pensando solo en una cosa: cómo decírselo a Rafael. Doña Concepción compró 1 kilo de arroz y habló durante media hora de sus problemas con los nietos. Una joven madre con 2 hijos eligió los productos más baratos y contó el cambio en su monedero.
Un anciano, don Pablo, vino a comprar cigarrillos y se quejó siempre de los altos precios. Antes se podía comprar un cartón entero por este dinero, decía sacando billetes arrugados del bolsillo del pecho de su camisa. Todo es cada vez más caro, don Pablo, respondió Amelia como siempre. Por la noche lo tenía claro. Se lo diría sin rodeos, sin preámbulos. Llevaban 4 años casados, viviendo en la casa que ella había heredado de sus padres. Era una pequeña casa de 2 plantas, con 3 habitaciones, una pequeña cocina y un cuarto de baño. La casa era vieja, necesitaba reparaciones, pero el tejado no tenía goteras y las paredes se mantenían firmes. Rafael es un buen marido, no bebe mucho, no levanta la mano, trae el sueldo a casa. Claro que a veces es brusco, sobre todo cuando está cansado, pero no son así todos los hombres. Su trabajo es realmente duro. Un día entero al volante, atascos, pasajeros caprichosos, jefes que exigen cumplir el horario a toda costa. Rafael llegó a casa a las 7 de la tarde, como de costumbre, alto, enjuto, con la cara curtida y las manos llenas de ampollas. El trabajo de conductor no era fácil. El volante del autobús estaba apretado, la cabina era calurosa en verano, el viento frío soplaba a través de las puertas sueltas en invierno. ¿Cómo va todo?, preguntó, entrando en la cocina y tirando las llaves del autobús sobre la mesa. Rafael, tengo que decirte algo, le interceptó Amelia junto a la nevera. Abrió una botella de cerveza, la cerveza local barata que compraban por cajas porque así era más barata. Bebió un buen trago y miró a su mujer. No había curiosidad en sus ojos oscuros, solo el cansancio de un largo día. Estoy embarazada, dijo Amelia, mirándole a la cara y tratando de captar cada cambio en su expresión. Rafael se quedó inmóvil con la botella en los labios. Durante unos segundos la miró en silencio, como si no entendiera el significado de lo que le estaba diciendo. Sus cejas se movieron y aparecieron arrugas en su frente. Luego dejó lentamente la cerveza sobre la mesa. ¿Estás segura? Sí, hice la prueba esta mañana. Se pasó la mano por la cara, se frotó la barba incipiente de la barbilla. Rafael siempre hacía ese gesto cuando estaba nervioso o pensaba en algo serio. Amelia esperó. Una sonrisa, un abrazo, al menos unas palabras que le dijeran que lo superarían, que todo iría bien. Pero Rafael solo asintió y se dirigió a la puerta. «Voy a ducharme», lanzó por encima del hombro sin mirar a su mujer. Amelia se quedó de pie en la cocina, sintiendo que todo su interior se comprimía en un grumo frío. No era la reacción que esperaba. Aunque la noticia le hubiera pillado por sorpresa, ¿no podía haber dicho algo? ¿Una palabra? El sonido del agua que salía del baño parecía ensordecedor en el silencio de la casa. Amelia empezó automáticamente a preparar la cena. Calentó la sopa que había hecho ayer con huesos y patatas. Cortó el pan que había comprado en la panadería de Doña Milagros. Sacó del frigorífico un trozo de queso blanco barato. Acciones ordinarias y sencillas que le ayudaban a no pensar en lo que estaba pasando. Rafael salió de la ducha media hora después, se puso la ropa de casa, unos vaqueros viejos con un parche en la rodilla y una camiseta descolorida, y se sentó a la mesa. Cogió una cuchara y empezó a comer sin levantar la vista. Amelia se sentó frente a él e intentó comer, pero la sopa le sabía insípida, el pan no le entraba por la garganta. Comieron en silencio. Amelia intentó hablar varias veces, preguntar por el trabajo, contar lo de la tienda, que doña Concepción volvía a quejarse de sus nietos, pero solo recibió respuestas de una palabra. «Está bien. Sí. No sé». Rafael masticaba despacio, bajando la vista a su plato, levantando de vez en cuando los ojos hacia el viejo televisor de la esquina de la cocina, donde daban las noticias de la noche. «¿Hablamos de ello?», decidió finalmente Amelia. «¿Sobre qué?». «Del bebé, sobre lo que va a pasar ahora». Rafael dejó a un lado la cuchara y la miró. No había alegría ni consternación en su mirada,
solo una especie de distanciamiento, como si estuvieran hablando del tiempo o del precio de la gasolina. ¿Qué hay que decir? Va a haber un bebé y punto. Pero tenemos mucho en qué pensar. Dinero, un lugar en la casa, mi trabajo. No podré trabajar en los últimos meses. Hoy no, Amelia, cansada. Se levantó de la mesa sin terminar la sopa y se dirigió al salón. Encendió la televisión y se estiró en el viejo sofá que habían comprado con la casa. Amelia apartó los platos, pero ya no podía comer más. El nudo en la garganta le dificultaba tragar. En el salón, Rafael estaba viendo un partido de fútbol. Jugaban dos equipos de la capital y de vez en cuando comentaba el partido hablando solo. «Idiota, ¿dónde estás pateando? ¡Qué pase! El árbitro está ciego». Amelia oía estas frases mientras estaba sentada en la cocina mirando su cena sin comer. A las 9 de la noche no aguantó más y llamó a Palomita. Su amiga vivía a 3 manzanas, en un pequeño piso encima del taller de costura donde trabajaba. El piso consistía en una habitación con cocina y un baño minúsculo, pero Palomita era feliz. Su propio techo y nadie a quien pagar el alquiler. Eran amigas desde el instituto y Palomita era la única persona con la que Amelia podía hablar de cualquier cosa. Su amiga sabía de sus problemas con Rafael, de la falta de dinero, de lo difícil que era a veces el matrimonio. «Palomita, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo». «¿Qué te pasa? Suenas rara». «Te lo diré cuando llegues». Palomita apareció 20 minutos después, bajita, rellenita, con el pelo corto y rizado y unos amables ojos marrones. Llevaba 10 años trabajando como costurera, cosiendo ropa sencilla para los lugareños, pantalones, blusas, vestidos para ocasiones especiales. No era mucho trabajo, pero bastaba para vivir. Palomita nunca se había casado y decía que los hombres solo estropean la vida. ¿Para qué necesito un marido? ¿Para lavarle los calcetines y oírle roncar? Bromeaba. Amelia no siempre había estado de acuerdo con esta opinión, pero hoy su amiga parecía especialmente sabia. Se sentaron en la cocina. Amelia puso la tetera en el fuego y sacó las galletas que había comprado ayer en la tienda, unas simples galletas de azúcar, las más baratas. Rafael seguía viendo la televisión en el salón, con un volumen que le impedía oír su conversación. «Estoy embarazada», dijo Amelia sin preámbulos. Palomita abrió mucho los ojos, sonrió y se acercó a Amelia. «Es maravilloso. Felicidades. Hacía tiempo que quería ser tía». Rafael no piensa lo mismo. La sonrisa se borró de la cara de su amiga. «¿Qué te ha dicho?» «Nada, nada de nada». Amelia contó cómo le había dado la noticia a su marido, su silencio durante la cena, cómo se había ido a ver la tele como si nada. Palomita escuchaba, frunciendo el ceño más y más con cada palabra. La tetera hirvió y Amelia preparó té, un té negro fuerte, que a ambos les encantaba. Palomita cogió la taza con las 2 manos como para calentarse, aunque la tarde era cálida. «¿Quizá necesita tiempo? Es una sorpresa». «Una sorpresa para mí también, pero no es que actúe como si me hubiera informado de la muerte de un familiar». Los hombres reaccionan de manera diferente a cosas así. No sienten al bebé como nosotras. Para nosotras ya es real, pero para ellos es solo una idea abstracta. Amelia asintió, pero interiormente sabía que no era así. La reacción de Rafael fue demasiado fría, demasiado distante. Era como si la noticia del embarazo no le preocupara en absoluto, como si fuera un problema exclusivo de Amelia. Tomaron té y hablaron del futuro, de cómo Amelia trabajaría en la tienda hasta que diera a luz, porque nadie le pagaría la baja por maternidad, de dónde poner la cuna en su pequeña casa, de si tendrían dinero suficiente para todo lo que necesitaran. Los artículos para bebés eran caros, sobre todo los nuevos. Se podían comprar de segunda mano, pero para eso hacía falta dinero, que siempre escaseaba. «Te las arreglarás», dijo Palomita, preparándose para salir. «Las mujeres siempre se las arreglan.
Los hombres entran en pánico y huyen, pero las mujeres se hacen cargo y hacen lo que hay que hacer. Cuando su amiga se marchó, Amelia guardó los platos y se fue a la cama. Rafael seguía sentado en el salón. Ahora estaban poniendo una película americana con traducción. Amelia oía las voces de los actores y la monótona voz del traductor. Se tumbó en la oscuridad y pensó en lo que pasaría después. En 9 meses tendrían un bebé, un ser humano diminuto que dependería completamente de ellos. Tendrían que comprar leche de fórmula, pañales, ropa, juguetes. Tendrían que llevarlo al médico, vacunarlo, enseñarle a andar y a hablar. Rafael volvió al dormitorio casi a medianoche. Amelia estaba tumbada con los ojos cerrados y le oyó juguetear en la cocina, abriendo la nevera, sacudiendo los platos. Luego se oyó descorchar una botella, otra cerveza, o algo más fuerte. A veces compraba ron barato cuando el día era especialmente duro. Cuando por fin se metió en la cama, olía fuertemente a alcohol. No solo a cerveza, sino a algo más fuerte. Su respiración era agitada y sus movimientos inseguros. Amelia fingía estar dormida, pero Rafael no intentó hablar con ella. Se volvió hacia la pared y roncó al cabo de unos minutos. Amelia se tumbó en la oscuridad y escuchó su respiración. Al otro lado de la ventana crujían las hojas de un viejo mango que había crecido en el patio cuando sus padres aún vivían. El árbol había sido testigo de toda su vida, infancia, crecimiento, matrimonio y, ahora, embarazo. Mañana sería un nuevo día e iría a trabajar como siempre. Venderá leche y pan, pesará arroz y judías, sonreirá a los clientes y se quejará de los precios. Solo que ahora hay una nueva vida creciendo dentro de ella, y su marido actúa como si no existiera. 2 semanas pasaron como un borrón. Rafael empezó a llegar a casa cada vez más tarde, primero a las 8, luego a las 9, y ayer llegó a las 11:30. Cuando Amelia le preguntaba por los retrasos, él contestaba con respuestas de una sola palabra: trabajo, tráfico, se ha estropeado el autobús. Pero ella se daba cuenta de que no era toda la verdad. No solo olía a cansancio y a gases de escape, sino también a algo más, una colonia barata que no había usado antes. Las náuseas matutinas se habían intensificado. Amelia se despertó con el estómago revuelto y lo primero que hizo fue correr al baño. Rafael fingió no darse cuenta de su dolencia, aunque los vómitos se oían por toda la casa. Se apresuró a desayunar y se fue a trabajar sin esperar a que su mujer saliera del baño. En la tienda, a Amelia le resultaba cada vez más difícil mantenerse en pie durante todo el día. A la hora de comer, tenía las piernas hinchadas y un dolor sordo en la parte baja de la espalda. Don Gustavo se dio cuenta de que estaba pálida y de que a menudo se sentaba en la silla detrás del mostrador, pero no dijo nada. Los buenos vendedores eran raros en su pequeña ciudad. Los clientes empezaron a fijarse en los cambios de aspecto de Amelia. Doña Concepción, que venía a por la compra todos los días, sacudió la cabeza al ver la cara pálida de la vendedora. «No tienes buen aspecto, hija. ¿No estás enferma?» «Solo cansada, doña Concepción». «No puedes estar tan cansada a tu edad. Ve a ver a un médico». Amelia asintió, pero aplazó la visita al médico día tras día. En el fondo, temía oír la confirmación oficial de lo que ya sabía. Mientras el embarazo solo existiera en su mente y en forma de 2 rayas en la prueba, podría fingir que nada había cambiado. Las conversaciones con Rafael eran cada vez más cortas. Durante la cena intercambiaban algunas frases sobre el tiempo o el trabajo, y luego él se retiraba a ver la televisión. Cuando Amelia intentaba hablar del futuro hijo, él arrugaba la nariz y hacía un gesto con la mano. «Rafael, tenemos que discutir dónde vamos a poner la cuna». «Ahora no, Amelia. Me duele la cabeza». «¿Cuándo?» «Nunca hablamos de eso. Hay tiempo de sobra. ¿Por qué tanta prisa?» Se levantó de la mesa y se alejó, dejándola sentada sola con la cena sin terminar. Amelia se sintió como si estuviera hablando con una pared.
Era como si su marido hubiera construido una barrera invisible a su alrededor, a través de la cual sus palabras no podían penetrar. En la tercera semana de retraso, Amelia decidió por fin ir al médico. Solo había un ginecólogo en la ciudad, el doctor Morales, un hombre mayor, de barba canosa y ojos amables. Su consulta estaba en un viejo edificio clínico que olía a cloro y medicamentos. Amelia pidió cita a la recepcionista y pasó 3 días esperando nerviosa la visita. Por fin llegó el día señalado. Le pidió a don Gustavo una hora libre, alegando un dolor de muelas. En la sala de espera del doctor Morales estaban sentadas otras 2 mujeres, una con una gran barriga y la otra con un bebé en brazos. La embarazada leía una vieja revista y de vez en cuando se acariciaba la barriga. La joven madre intentaba calmar el llanto del bebé meciéndolo y tarareando una nana. Cuando le llegó el turno a Amelia, el doctor Morales la saludó con una sonrisa amistosa. La recordaba de adolescente, cuando solía venir a las revisiones con su madre. «Amelia, ¿cómo estás? Ha pasado tiempo». «Doctor, creo que estoy embarazada». Asintió y le indicó que se desnudara para el examen. El procedimiento fue incómodo pero rápido. El doctor Morales trabajó con cuidado y delicadeza, haciéndole de vez en cuando preguntas sobre su bienestar y su ciclo menstrual. ¿Cuándo fue su última menstruación? Hace un mes, más 5 días. ¿Náuseas por la mañana? Todos los días. A veces también por la tarde. Después de la exploración, le pidió que se vistiera y se sentara frente a su mesa. El doctor Morales anotó algo en el historial y miró a Amelia por encima de sus gafas. «Enhorabuena, está embarazada. El parto está previsto para dentro de 5 o 6 semanas». Incluso mientras esperaba aquellas palabras, Amelia sintió que todo se volvía del revés en su interior. Una cosa era sospecharlo y otra muy distinta oír la confirmación oficial de un médico. «¿Qué hago ahora?» «Hazte un chequeo, hazte pruebas, toma vitaminas. Yo escribiré las derivaciones». El doctor Morales sacó un recetario y empezó a escribir. «El ácido fólico es muy importante en el primer trimestre. Y el hierro, la hemoglobina, está un poco baja». Le remitió a análisis de sangre y orina, le dio una lista de vitaminas y le dio cita para dentro de un mes. Amelia guardó los papeles en el bolso, dio las gracias al médico y salió de la consulta. Fuera hacía sol y había mucho ruido. Pasaban autobuses, entre ellos el número 17 que conducía Rafael. Amelia no lo vio al volante, pero sintió una extraña conexión. Su marido estaba en algún lugar cercano, llevando pasajeros por la ciudad, y ella estaba de pie en la acera con la confirmación oficial de su futura paternidad en el bolso. En la farmacia de doña Carmen compró las vitaminas que le habían recetado. La farmacéutica anotó en silencio la compra en la caja registradora, pero Amelia pudo ver la curiosidad en sus ojos. Al anochecer, todo el pueblo sabría que la mujer de Rafael estaba comprando vitaminas prenatales. Las vitaminas eran caras, casi el sueldo de un día. Amelia contó el dinero que llevaba en el bolso y se dio cuenta de que tendría que ahorrar en comida para la semana siguiente. Pero no había elección. El doctor Morales había dicho que las vitaminas eran fundamentales para el desarrollo del bebé. Volvió a casa con una bolsa de medicamentos y remisiones para pruebas. Rafael aún no había vuelto del trabajo, y era lo mejor. Podía esconder la compra y pensar en la mejor manera de contarle la visita al médico. Se hizo las pruebas a la mañana siguiente, en la misma clínica. La enfermera era brusca pero profesional. Le sacó sangre de una vena y le pidió que trajera orina en un frasco especial. Le prometieron los resultados en 3 días. Cuando Amelia recibió los resultados de las pruebas, el sol ya se estaba poniendo. Rafael se sentó en la cocina con una botella de cerveza y vio las noticias en el viejo televisor. En la pantalla hablaban de la subida del precio de la gasolina y de otra huelga de conductores en la capital. «Rafael, tengo que enseñarte algo».
No apartó los ojos de la pantalla. Más tarde, Amelia. Ahora mismo hay noticias importantes. También es importante. Sacó del bolso una carpeta con los resultados de las pruebas y la colocó sobre la mesa, frente a su marido. He ido a ver al doctor Morales. Rafael echó un vistazo de mala gana a los papeles, recorrió con los ojos las líneas de términos médicos y números. Su rostro permaneció impasible, como si estuviera leyendo una factura de la luz. Y está todo confirmado. El plazo es de 5 a 6 semanas. Asintió con la cabeza, dejó los análisis a un lado y volvió a la televisión. La pantalla mostraba ahora la previsión meteorológica. Mañana prometían lluvia. El médico me recetó vitaminas, dijo que son muy importantes. Bien. Rafael, ¿puedes oírme? Te oigo. Estás embarazada, necesitas tomar vitaminas. ¿Qué más? Amelia sintió que la ira le hervía por dentro. Estaban hablando del acontecimiento más importante de sus vidas y él se comportaba como si ella estuviera hablando de comprar pan. ¿Qué te pasa? ¿Por qué reaccionas así? ¿Reaccionando cómo? Reacciono con normalidad. ¿Normal? Ni siquiera te emocionaste cuando te conté lo del embarazo. No hiciste ni una sola pregunta. Actúas como si no fuera asunto tuyo. Rafael apagó por fin el televisor y miró a su mujer. Había cansancio en sus ojos, pero no el tipo de cansancio que viene después de un duro día de trabajo. Era el cansancio de la vida misma, de tener que tomar decisiones y asumir responsabilidades. ¿Cómo se supone que debo reaccionar? ¿Saltar de alegría? Apenas llegamos a fin de mes, y ahora además hay un bebé. ¿Tienes idea de cuánto nos va a costar? Otras familias se las arreglan. Otras familias se las apañan mejor que nosotros. Se levantó de la mesa y se paseó por la cocina. Trabajo como un demonio y aún así no tengo suficiente dinero. La casa se cae a pedazos, no tenemos coche, ni siquiera podemos irnos de vacaciones. Y ahora hay un bebé. Los niños no son solo un gasto, son alegría, una familia, un futuro. ¿Alegría? Rafael tarareó. ¿Sabes cuánto cuestan los pañales? Y la leche de fórmula, y la ropa. El bebé crece rápido, tienes que comprar cosas nuevas todo el tiempo. Amelia escuchó y se dio cuenta de que su marido decía la verdad. El dinero era un problema, pero ¿era esa una razón para renunciar a su propio hijo? Encontraremos la forma de ganar más. ¿Cómo? Ya trabajo 6 días a la semana, 12 horas. Físicamente no puedo hacer más, y tú no podrás trabajar en unos meses. La conversación había llegado a un punto muerto. Rafael cogió su botella de cerveza y salió de la cocina. Un minuto después, Amelia oyó el sonido de la televisión encendida en el salón. A la noche siguiente, Palomita vino a visitarlos. Amelia la había llamado por la tarde y le había contado lo de la visita al médico y la conversación con Rafael. Su amiga escuchó todo y dijo que vendría después del trabajo. Palomita se presentó a las 8 de la tarde con una bolsa de galletas y un termo de café. Rafael estaba sentado en el salón viendo un partido de fútbol. Saludó a la amiga de su mujer, pero no se levantó del sofá ni apagó la televisión. Las mujeres se instalaron en la cocina. Palomita sirvió café en tazas y miró a Amelia con atención. ¿Cómo estás? No muy bien. No quiere hablar de nada. Las exclamaciones del comentarista deportivo y los ocasionales comentarios de Rafael llegaban desde el salón. Palomita miró en dirección a los sonidos y frunció el ceño. ¿Qué hace en casa? ¿Solo ve la televisión? Casi siempre sí. Llega del trabajo, cena y se sienta a ver la tele. Se acuesta tarde, se levanta temprano y vuelve al trabajo. ¿Y no habla contigo? Solo de cosas cotidianas. ¿Qué comprar? ¿Cuánto pagar de luz? ¿Cuándo arreglar el grifo? Palomita sacudió la cabeza. Eso no está bien, Amelia. Eres su mujer. Llevas dentro a su hijo. Debería hablar contigo, apoyarte, planificar el futuro. Dice que no podremos soportar económicamente al niño. Sí, el dinero escasea. Pero no solo los ricos tienen hijos.
Millones de familias viven modestamente y crían hijos. Amelia asintió, pero por dentro dudaba. Quizá Rafael tenía razón. Quizá realmente no están preparados para tener un hijo. Deberías hablar seriamente con él, dijo Palomita, mirando a su amiga a los ojos. No así, en medio. Siéntate, apaga la tele y hablad como adultos. No querrá hablar. Haz que quiera. Tienes derecho a saber lo que piensa tu marido de tu bebé. Tomaron café y hablaron tranquilamente hasta que Palomita se preparó para volver a casa. Se despidió de Amelia con un abrazo y reiteró su consejo de mantener una conversación seria. Cuando su amiga se marchó, Amelia guardó las tazas y entró en el salón. Rafael seguía viendo la televisión. Ahora estaban poniendo una comedia americana con traducción. Rafael, de verdad que tenemos que hablar. Ahora no. Estoy cansado. Siempre estás cansado cuando se trata del bebé. No contestó, solo subió el volumen. Amelia se quedó unos minutos más mirándole la nuca y luego se fue al dormitorio. Era demasiado pronto para irse a la cama, pero permanecer en la misma habitación con un marido que la ignoraba era insoportable. Rafael no volvió a casa el jueves por la noche. Amelia le esperó hasta las 12:30, calentó la cena 3 veces, luego cubrió el plato con una tapa y lo metió en la nevera. Le llamó al móvil, pero estaba apagado. En su cabeza se agolpaban pensamientos angustiosos. Quizá le había pasado algo al autobús, quizá un accidente o una avería. El viernes por la mañana seguía sin aparecer. Amelia se despertó con la cama vacía y, por primera vez en 4 años de matrimonio, se sintió realmente sola. La casa parecía demasiado grande y silenciosa sin la presencia de su marido. Incluso sus ronquidos, que solían perturbarle el sueño, los recordaba ahora con nostalgia. Se preparó para ir a trabajar como de costumbre, pero la ansiedad se acumulaba en su alma. Tal vez debería haber ido a la estación de autobuses para ver si Rafael había salido para su turno. Pero eso parecería extraño. Una mujer buscando a su marido en el trabajo. La gente empezaría a cotillear, y en un pueblo pequeño los cotilleos se extienden más rápido que las noticias en la radio. En la tienda, don Gustavo se dio cuenta de su despiste a la hora de comer. Amelia se había equivocado 2 veces de cambio, había confundido los precios de las conservas y se había olvidado de registrar la venta de mantequilla a crédito a doña Rosario. ¿Qué te pasa hoy, Amelia? ¿Con la cabeza en las nubes? Lo siento, don Gustavo, no he dormido bien. El tendero la miró con más atención. Don Gustavo era un hombre astuto, de lo contrario no habría sido capaz de llevar con éxito un negocio tan competitivo como el de los ultramarinos. ¿Problemas en casa? Todo va bien. Pero estaba claro que don Gustavo no se lo creía. Sacudió la cabeza y volvió a sus cuentas, mirando de vez en cuando a la vendedora. Hacia el atardecer, doña Concepción, con su inagotable necesidad de compañía, entró en la tienda. Compró un paquete de arroz, una lata de atún y medio kilo de patatas, pero se quedó en el mostrador, claramente con ganas de una larga conversación. «Amelia, hija, hoy estás pálida. ¿No estás enferma?» «No, doña Concepción, solo cansada». «A tu edad no deberías estar tan cansada. Tal vez deberías ver a un médico». La mujer mayor se inclinó más cerca y bajó la voz. «¿Cómo está Rafael? ¿Trabajando duro?» «Trabajando. Es un buen marido el que tienes, responsable, no como algunos hombres de nuestro pueblo, bebiendo, holgazaneando, faltando al respeto a sus mujeres». Amelia asintió. No quería seguir hablando de su marido, pero doña Concepción estaba en racha. «Anoche vi su autobús a la puerta del café Las Flores. Era tarde, sobre las 10. Probablemente cenó después del trabajo. Es duro para los conductores, conducir todo el día y volver a casa hambrientos y cansados». Amelia sintió que algo le oprimía el pecho. El café Las Flores estaba al otro lado de la ciudad, lejos de su ruta. ¿Qué hacía Rafael allí? ¿Y por qué no había vuelto a casa para cenar? ¿Estás segura de que su autobús estaba allí? Claro que estaba.
Número 17. No estoy ciego. Y vi a Rafael saliendo del café con una chica. Era joven y guapa. El corazón de Amelia latió más rápido. Intentó mantener una expresión calmada en su rostro, pero todo se le revolvía por dentro. Tal vez una colega de algún tipo, o una pasajera a la que llevaron. Tal vez, convino doña Concepción, pero se notaba la duda en su voz, aunque parecían, ¿cómo decirlo?, amistosos. Doña Concepción finalmente se marchó, dejando a Amelia sola con pensamientos preocupantes. Las 2 horas que faltaban para que cerrara la tienda se hicieron interminablemente largas. Amelia atendía mecánicamente a los clientes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Caminó lentamente hacia su casa, retrasando el momento de volver a la casa vacía. Las calles no estaban abarrotadas. La jornada laboral había terminado. La gente cenaba con sus familias o descansaba tras una semana de trabajo. Amelia los envidiaba. Todos tenían familias normales, maridos en casa a su hora, niños jugando en los patios. La casa la recibió con el mismo silencio que aquella mañana. Rafael seguía sin aparecer. Amelia se preparó una cena sencilla, pasta hervida, abrió un bote de salsa de tomate. No quería comer, pero tenía que pensar en el bebé. El doctor Morales había dicho que una nutrición adecuada era fundamental en el primer trimestre. Por la noche, volvió a llamar a su marido, pero el teléfono seguía sin estar disponible. La angustia aumentaba cada hora. ¿Y si realmente le había pasado algo? Quizá debería haber ido a la policía o al hospital, pero el sentido común le decía que si hubiera habido un accidente, ya le habrían informado. En un pueblo pequeño, todos se conocían y las noticias de accidentes se propagaban al instante. Lo más probable era que Rafael estuviera vivo y sano, pero no quería volver a casa. Pensar en la chica del café le mantenía alerta. Doña Concepción era una cotilla, pero no le gustaba mentir. ¿Por qué arruinar su reputación de fuente de información fiable? Si decía que había visto a Rafael con una joven, es que lo había visto. Amelia se fue sola a la cama, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama, escuchando todos los ruidos que se oían por la ventana. Cada coche que pasaba le aceleraba el corazón. ¿Y si era Rafael el que volvía? Pero los coches pasaban y la casa seguía vacía. El sábado comenzó con la misma soledad. Amelia se levantó, preparó el desayuno solo para ella e intentó hacer algunas tareas domésticas. Lavó la ropa acumulada durante la semana, ordenó las habitaciones, regó las flores del alféizar. Pero todas estas acciones eran mecánicas. Sus pensamientos volvían constantemente a su marido. Los sábados la tienda estaba abierta solo hasta la hora de comer. Amelia pasó allí 4 horas, atendiendo a los clientes y pensando qué hacer a continuación. Quizá debería haber ido a ver a Palomita y contarle lo que le pasaba. Pero su amiga probablemente le diría algo así como: «Te dije que los hombres solo arruinan la vida». Y eso no era lo que ella quería oír en ese momento. Después del trabajo, Amelia pasó por la iglesia de San Francisco. No era especialmente religiosa, pero a veces encontraba consuelo en la tranquilidad de la iglesia. El sacerdote, el padre Miguel, dirigía el oficio de la tarde, y había unos cuantos feligreses en la iglesia, en su mayoría mujeres mayores que venían a rezar por la salud de sus familiares. Amelia se sentó en la última fila e intentó concentrarse en la oración. Pero incluso allí sus pensamientos eran confusos y sus palabras no formaban peticiones coherentes a Dios. ¿Qué pedir? ¿Que volviera su marido? ¿Que todo volviera a ser como antes? ¿O fuerza para afrontar lo que estaba ocurriendo? El sábado por la tarde, Amelia estaba sentada en la cocina con una taza de té, intentando leer una vieja revista, cuando oyó el sonido de una llave en la cerradura. Su corazón dio un vuelco. Por fin había vuelto Rafael. Pero la alegría no duró mucho. No solo Rafael, sino alguien más entró en la casa. Una voz de mujer, joven y tintineante, se reía de algo. Amelia se levantó de la mesa y salió al pasillo. Rafael estaba en la puerta principal quitándose la chaqueta.
Junto a él había una chica de unos 25 años, bajita, delgada, con el pelo largo y oscuro y un maquillaje brillante. Llevaba un vestido rojo ajustado y zapatos de tacón alto. Olía a perfume barato y a cigarrillos. «Amelia», dijo Rafael sin mirar a su mujer a los ojos, «te presento a Yolanda. Va a vivir con nosotros». Amelia sintió que el mundo se balanceaba bajo sus pies. Miró a su marido y luego a la chica, intentando averiguar si lo estaba soñando todo. «¿Qué has dicho?» «Yolanda va a vivir aquí. Tiene problemas para encontrar un sitio donde vivir». La chica sonrió a Amelia, pero no había calidez en esa sonrisa. Era más bien la sonrisa de una ganadora que sabe que ya ha ganado. «Hola», dijo Yolanda en voz baja y ligeramente ronca. «Rafael me ha hablado mucho de ti». Amelia no contestó. Siguió de pie en la puerta de la cocina, incapaz de creer lo que estaba pasando. Rafael llevaba 2 días desaparecido y ahora traía a casa a una mujer extraña y decía que se iba a vivir aquí. «Rafael, tengo que hablar contigo», dijo Amelia en voz baja. «Más tarde. Yolanda está cansada, necesita descansar». La chica entró en el salón como si fuera su propia casa. Miró a su alrededor, asintió con cara de entendida y se sentó en el sofá, el mismo lugar donde habitualmente se sentaba Rafael. Cogió el mando de la televisión de la mesita y lo encendió. «No está mal», dijo Yolanda, mirando alrededor de la habitación. «Es acogedora. Los muebles son un poco viejos, pero no pasa nada». Amelia observaba cada uno de sus movimientos, incapaz de creer la insolencia de aquella chica. Yolanda se comportaba como si fuera la anfitriona y Amelia una invitada no deseada. «Rafael», repitió Amelia, intentando mantener la calma. «Tenemos que hablar, ahora». Su marido por fin la miró, y había una fría determinación en su mirada. «Ahora no, Amelia. Estoy cansado». «¿Estás cansado? Llevas 2 días desaparecido, no sabía dónde estabas, y ahora traes a casa a una mujer extraña». «Calla», dijo Rafael bruscamente. «No grites». Yolanda siguió cambiando de canal, fingiendo no oír la conversación, pero Amelia podía ver lo atentamente que la chica escuchaba cada palabra. «¿Quién es?», preguntó Amelia sin dejar de mirar a su marido. «Ya te lo he dicho, Yolanda. Trabaja de camarera en la cafetería Las Flores. Tiene problemas para alquilar un piso, el casero la echa. ¿Y qué nos importan a nosotros sus problemas?». Rafael se acercó a su mujer y bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. «Esta es mi casa, Amelia. Yo decido quién vive aquí. Nuestra casa. Y mi opinión también significa algo». «¿Tu opinión?», Rafael tarareó. «¿Mi opinión significó algo cuando decidiste quedarte embarazada?». Amelia sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía creer que su marido dijera esas cosas, y encima en presencia de una desconocida. «Yo no decidí quedarme embarazada. Simplemente ocurrió». «Nada ocurrió porque sí. Querías un bebé y lo has tenido». Yolanda encontró por fin el canal adecuado. Echaban una serie brasileña con actores guapos y música a todo volumen. Subió el volumen y se recostó en el sofá, poniéndose cómoda. «No hace falta que susurres», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. «Lo oigo todo, y no seas tímida conmigo, no me importan las peleas familiares». La insolencia de la chica era asombrosa. Amelia la miró fijamente y no podía entender cómo alguien podía ser tan desvergonzada. «Rafael, salgamos fuera a hablar», le pidió. «No hay nada de qué hablar. Yolanda se queda, y punto». «¿Y dónde va a dormir?». «Temporalmente en el sofá. Lo decidiremos más tarde». Amelia sintió que todo le hervía por dentro de indignación. Su marido toma decisiones sobre su casa sin pedirle su opinión. Trae a gente de fuera y la obliga a tomarlas. «No estoy de acuerdo». «Y no me importa si estás de acuerdo o no», replicó Rafael con rigidez. «Yolanda te ayudará con las tareas, a cocinar, a limpiar. Será más fácil para ti, sobre todo en tu posición». Yolanda se rió al oír las últimas palabras.
¿Qué posición es esa?, preguntó, volviéndose hacia Amelia. Oh, embarazada. Todavía no se me nota mucho, aunque ya tengo la cara un poco hinchada. Amelia estalló de humillación. ¿Cómo se atrevía esta chica a hacer comentarios sobre su aspecto? Cállate, dijo en voz baja. Oh, qué agresiva. Yolanda volvió a reírse. Son las hormonas, supongo. Las embarazadas suelen tener mal carácter. Rafael se quedó callado, sin dar la cara por su mujer. Se quedó de pie en medio del salón y miró al suelo como si lo que estaba pasando no le importara. Rafael, díselo, le pidió Amelia. ¿Decirle qué? Que se meta en sus asuntos. Yolanda no ha dicho nada malo. Es verdad, el embarazo a veces vuelve irritables a las mujeres. Amelia miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre con el que se había casado? ¿Dónde estaba el Rafael que había prometido amarla y protegerla? Me voy a mi casa, dijo, y se dirigió a las escaleras del primer piso. ¿Dónde es a tu casa?, la llamó Yolanda. Ahora la casa es compartida. Amelia se dio la vuelta y miró a la chica con odio. Al piso de arriba, al dormitorio. Ah, ya veo. Bueno, vete, vete, vete. Rafael y yo vamos a ver la tele aquí. Mientras subían las escaleras, Amelia pudo oír que abajo ponían alguna película cómica. Yolanda le dijo algo a Rafael. Él contestó, se rieron. Era como si Amelia no estuviera en la casa. En el dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama. Le temblaban las manos. El corazón le latía tan deprisa que parecía a punto de salírsele del pecho. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo podía haber cambiado su vida tan drásticamente en 2 días? Abajo, las risas continuaban. Yolanda decía algo en voz alta, claramente queriendo que Amelia lo oyera todo. Menos mal que tienes una casa tan grande, Rafael. Si no, no cabríamos en mi piso de alquiler. La mañana del domingo comenzó con el sonido de las risas procedentes del salón. Amelia se despertó con Yolanda contando un cuento en voz alta y Rafael contestándole. Las voces procedían del piso de abajo y estaba claro que estaban desayunando juntos como si fuera lo más natural del mundo. Amelia se tumbó en la cama y escuchó la voz extranjera en su casa. Yolanda hablaba rápido, con el acento característico de la gente de la costa, insertando de vez en cuando palabras malsonantes. Hablaba de su anterior trabajo, de sus problemas con el casero, de lo afortunada que era por haber conocido a un buen hombre como Rafael. La primera vez que te vi en la cafetería, me di cuenta enseguida de que eras un hombre de verdad, me dijo. No como esos chicos locales que solo piensan en fútbol y cerveza. Rafael contestó algo, pero su voz era más baja y las palabras resultaban ininteligibles. Amelia se levantó de la cama y caminó en silencio hacia la puerta, escuchando la conversación en el piso de abajo. «Y tu mujer es, bueno, ¿cómo decirlo? Un poco aburrida, ¿no?», continuó Yolanda. «Siempre anda por ahí con cara de mala leche. Y viste como una vieja. Puede tener mucho mejor aspecto a los 28. Amelia es una buena mujer», replicó Rafael en voz baja. «Buena no es lo mismo que interesante». Yolanda se echó a reír. Un hombre necesita una mujer que sepa disfrutar de la vida, no solo contar céntimos y quejarse de los problemas. Amelia apretó los puños mientras escuchaba a su propia casa hablar de sus defectos. Quería bajar las escaleras y echar a la insolente muchacha, pero algo la retenía. Tal vez fuera miedo al escándalo, o tal vez la certeza de que Rafael se pondría del lado de Yolanda de todos modos. Se vistió y bajó a la cocina. Rafael estaba sentado a la mesa con una taza de café y Yolanda estaba de pie junto a los fogones, friendo algo en una sartén. Llevaba un camisón corto y una bata fina que apenas le cubría los muslos. Llevaba el pelo revuelto y se había desmaquillado, pero incluso sin maquillaje parecía joven y fresca. «Buenos días», dijo Amelia. Rafael asintió, sin levantar los ojos de su taza. Yolanda se dio la vuelta y sonrió, todavía con la misma sonrisa fría de una mujer victoriosa. «Oh, por fin despierto. Y ya estamos desayunando.
Estoy friendo unos huevos revueltos, ¿quieres? Gracias, estoy bien. Como quieras, pero las embarazadas tienen que comer bien. Yolanda se volvió hacia la sartén y añadió: es verdad que no tienes ganas de comer cuando tienes toxemia. A mi hermana le pasaba lo mismo. Vomitaba por las mañanas y se le ponía la cara verde. Amelia se sirvió agua y bebió lentamente. Se le revolvió el estómago, no por la toxicidad, sino por los nervios. La presencia de esta mujer en la casa era insoportable. Tengo que ir a trabajar, dijo. ¿El domingo? Se preguntó Yolanda. La tienda está abierta hasta la hora de comer. Ya veo. Pues vete, vete. Y Rafael y yo limpiaremos la casa mientras no estás. Amelia cogió su bolso y salió de la casa, sintiendo la mirada de Yolanda sobre ella. Había algo depredador en esa mirada, como si la chica ya estuviera dividiendo mentalmente el territorio y considerara a Amelia derrotada. La jornada laboral del domingo solo duraba 4 horas, pero se alargaba interminablemente. Había pocos clientes, sobre todo gente que había olvidado comprar algo para la comida del domingo. Amelia pesaba mecánicamente los comestibles, marcaba los cheques, daba el cambio, pero sus pensamientos estaban en casa. ¿Qué hacen ahí? ¿De qué hablan? Yolanda había prometido limpiar. Y si estaba revisando las cosas de Amelia, estudiando fotos familiares, leyendo notas personales. La idea la puso aún más enferma. Don Gustavo se dio cuenta de su despiste y la reprendió varias veces. Amelia, has vuelto a anotar mal la venta. ¿Qué te pasa últimamente? Lo siento, estoy un poco cansada. ¿Por qué no te vas pronto a casa? De todas formas, no hay muchos clientes. Pero Amelia negó con la cabeza. Su casa ya no era un lugar de descanso, sino todo lo contrario. A las 2:30 cerró por fin la tienda y caminó despacio hasta su casa. Las calles estaban tranquilas. La paz del domingo por la tarde, cuando la gente descansaba en familia o dormía la siesta después de un copioso almuerzo. Amelia los envidiaba. Familias corrientes con problemas corrientes. Al acercarse a la casa, oyó música. Música fuerte y rítmica, que Rafael no escuchaba habitualmente. Él prefería las noticias o los partidos de fútbol, y esto era música pop con voces femeninas. Cuando Amelia abrió la puerta, vio una imagen que la hizo detenerse en seco. Junto a la puerta de entrada había una gran caja de cartón llena de ropa. Su ropa. Blusas, faldas, vaqueros, ropa interior, todo estaba amontonado sin ningún orden. Yolanda se asomó al salón, sosteniendo algunas cosas más de Amelia. Ah, ha vuelto. Justo a tiempo. He despejado un poco de espacio en el armario. Espero que no te importe. Amelia se quedó mirando la caja y sintió que la rabia le hervía por dentro. Esa chica rebuscando entre sus pertenencias, tirándolas como si fueran basura, y encima le preguntaba si le importaba. ¿Qué haces? Solo ordeno. El armario estaba muy estrecho y necesito un sitio donde colgar mis vestidos. Yolanda metió unas cuantas blusas más en la caja. No te preocupes, lo he doblado todo bien. Son mis cosas. Sí. ¿Y qué? No es como si las tirara, simplemente las apilo por separado. Amelia se inclinó hacia la caja y vio que, efectivamente, las cosas estaban dobladas de alguna manera. Su blusa blanca favorita estaba arrugada. Unos vaqueros nuevos comprados en rebajas hacía 2 meses yacían en el fondo de la caja. «No tienes derecho a tocar mis cosas». Rafael dijo que podía, respondió Yolanda con indiferencia. Dijo que podía ponerme cómoda. ¿Dónde está? En la ducha. Él y yo estábamos limpiándonos, sudando. Amelia subió las escaleras hasta el primer piso. Efectivamente, se oía el sonido del agua procedente del cuarto de baño. Entró en el dormitorio y vio que la mitad del armario estaba vacía. En las estanterías desocupadas ya colgaban los vestidos de colores brillantes de Yolanda. Sus zapatos estaban parados, sus cosméticos estaban tirados. Aquello fue el colmo.
Amelia cogió varios de los vestidos de Yolanda y los tiró al suelo. Luego cogió sus zapatos y los tiró a un rincón. Los cosméticos fueron barridos de la estantería con una sola mano. ¿Qué estás haciendo? La voz de Yolanda sonó detrás de ella. Amelia se dio la vuelta. La chica estaba de pie en la puerta del dormitorio con una mirada indignada. Quitando tus trastos de mi armario. No es tu armario. Es un armario compartido en una casa compartida. Es mi casa, mi armario, mi dormitorio. Yolanda entró en la habitación, con una mirada de fría ira en su rostro. ¿Tu casa? ¿Y quién la mantiene? ¿Quién paga la luz y el agua? Tu precioso marido. ¿Y tú? Cambiando patatas por peniques. Fuera de mi habitación. No lo haré. Rafael dijo que podía vivir aquí. Estaban una contra la otra, y la tensión flotaba en el aire, lista para explotar en cualquier momento. Yolanda era más joven y más fuerte, pero Amelia estaba en su casa, defendiendo su territorio. He dicho que te vayas. Amelia empujó a Yolanda hacia la puerta, pero ésta la apartó y la agarró por el pelo. «Suéltame». Se enfrentaron, empujándose y gritándose palabrotas. Yolanda era más fuerte. Al parecer, una vida como camarera en una cafetería barata le había enseñado a pelear. Tiró tan fuerte del pelo de Amelia que ésta gritó de dolor. El ruido llamó la atención de Rafael. Salió del baño con una toalla alrededor de la cintura y el pelo mojado pegado a la cabeza. «¿Qué está pasando aquí? Tu mujer se ha vuelto loca», gritó Yolanda, sin soltar el pelo de Amelia. «Tirando mis cosas, gritando como una loca». «Ella se llevó mi armario», jadeó Amelia. Rafael miró a las luchadoras con expresión de hastío y fastidio. «Yolanda, déjala ir. Amelia, deja de gritar». Yolanda soltó los dedos y Amelia retrocedió, frotándose la llaga de la cabeza. Algunos pelos quedaron en las manos de su rival. «Rafael, dile que saque sus cosas de nuestro dormitorio». «¿Nuestro?». Yolanda se rió. «¿Quién dice que es tuyo? Creo que Rafael ya ha hecho su elección». Amelia miró a su marido, esperando que dijera algo en su defensa. Pero Rafael permaneció en silencio, cambiando la mirada de una mujer a otra. «Rafael», le gritó Amelia. «¿Qué? Díselo». «¿Decirle qué?». «Que esta es nuestra casa, nuestro dormitorio». Rafael suspiró y se frotó la cara con la mano. «Amelia, no montes una escena. Yolanda está viviendo aquí temporalmente. Tenemos que encontrar un compromiso». ¿Compromiso? Amelia no podía creer lo que estaba oyendo. «Ella tiró mis cosas en una caja». «No las tiré, las doblé ordenadamente», intervino Yolanda. «Y de todos modos no había mucho espacio en el armario. Tiene sentido dividirlo por la mitad». ¿Lógico? Amelia sintió que la indignación le subía la voz. Lo lógico habría sido pedir permiso. ¿A quién? ¿A ti? Yolanda sonrió. ¿Y quién eres tú para dar permiso? Soy la mujer de Rafael. Y yo soy su novia. Había tanta insinuación descarada en la palabra de que Amelia sintió que sus mejillas se sonrojaban de humillación. «¡Basta!», Rafael bramó. «Ya estoy harto de vuestras riñas». Se dio la vuelta y fue a vestirse. Las mujeres quedaron enfrentadas en un dormitorio lleno de pertenencias desparramadas. «Guarda tu basura», dijo Amelia en voz baja. «No lo haré». «Entonces la tiraré por la ventana». Yolanda dio un paso adelante, con una luz peligrosa en los ojos. «Inténtalo». Amelia se agachó para coger uno de los vestidos de Yolanda, pero ésta la agarró del brazo. «No te atrevas». «Suéltame». Volvieron a chocar, pero esta vez Yolanda no fue ceremoniosa. Empujó a Amelia contra la puerta del dormitorio con tanta fuerza que perdió el equilibrio. Amelia intentó agarrarse a la jamba de la puerta, pero no pudo sostenerse. La caída por las escaleras duró solo unos segundos, pero Amelia tuvo la sensación de que sucedía a cámara lenta. Cayó dando tumbos, golpeándose la espalda y los hombros contra la dura madera.
En el último momento intentó cubrirse el estómago con las manos, protegiendo instintivamente a su bebé. El impacto de su cabeza contra el último escalón fue ensordecedor. Amelia oyó un sonido extraño, como si algo se rompiera en su cráneo, y luego el dolor llegó en una oleada y su conciencia empezó a nadar. «¡Adiós!», gritó Yolanda desde arriba. Amelia estaba tumbada al pie de la escalera, intentando comprender lo que le ocurría. Le dolía la cabeza y tenía puntos negros en los ojos. Intentó moverse, pero su cuerpo no le hizo caso. Rafael bajó corriendo las escaleras, pasando por encima de su mujer. Se inclinó sobre Amelia, le tocó el pulso, le levantó un párpado y miró la pupila. «Viva», le dijo a Yolanda, que bajó a continuación. «Y yo que pensaba que me había suicidado», replicó ésta con indiferencia. «Pues qué bien, no necesitábamos un cadáver en la casa». Rafael cogió a Amelia en brazos y la llevó al sofá del salón. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás, desganada, y resumaba sangre bajo el pelo. Su respiración era agitada, sus párpados se agitaban. «¿Llamamos a un médico?», preguntó Yolanda sin mucho interés. «¿Por qué? Ya volverá en sí». Rafael cubrió a su mujer con una vieja tela escocesa y le limpió la sangre de la frente con una toalla. Luego se levantó y miró a Yolanda. «Saca una cerveza de la nevera». «Buena idea». Yolanda trajo 2 botellas de cerveza fría y se sentaron en las sillas junto al sofá, donde Amelia yacía inconsciente. Encendieron el televisor. Había un programa de humor y el público se reía a carcajadas. «Ha dado una buena voltereta», comentó Yolanda, dando un sorbo a su cerveza. «Como una acróbata». «No lo hagas», dijo Rafael. «¿No qué? No es que la empujara a propósito, yo mismo perdí el equilibrio». Bebieron cerveza y vieron la televisión, mirando de vez en cuando a la figura inmóvil en el sofá. Amelia yacía pálida, con los ojos cerrados, y solo su respiración constante demostraba que estaba viva. Al cabo de 1 hora empezó a recobrar el conocimiento. Primero movió los dedos, luego gimió e intentó abrir los ojos. La cabeza le daba tantas vueltas que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué ha pasado?», susurró. «Me caí por las escaleras», contestó Rafael sin apartar la vista de la pantalla. Amelia intentó incorporarse, pero el dolor le partía la cabeza. Se tocó la nuca y sintió sangre seca bajo los dedos. «Tengo que ir al hospital». «¿Por qué? Estás viva». «Podría tener una conmoción cerebral». «No morirás». Amelia luchó por levantarse del sofá, agarrándose al respaldo. Sentía las piernas mareadas y manchas de colores nadaban ante sus ojos. Un dolor agudo le atravesó la parte baja de la espalda. «Rafael, ayúdame. Puedes hacerlo tú sola». Yolanda se rió, mirando a la tambaleante Amelia. «Vaya, eso es mucha resistencia, y yo que pensaba que se iba a venir abajo del todo». Amelia se dirigió lentamente hacia el pasillo, donde aún estaba la caja con sus pertenencias. Le dolía tanto la cabeza que cada movimiento era como un martilleo en las sienes. «Rafael», gritó. «¿Qué más? Necesito ayuda». «¿Con qué?» «No puedo. Estoy mareado». Rafael se levantó de la silla y se acercó a su mujer. La miró como si estuviera evaluando el alcance de sus heridas. «Te recuperarás». «Rafael, ¿qué me pasa?» «No mucho, solo la vida». «No es vida, es una pesadilla». «Puede ser, pero es tu pesadilla». Amelia miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre que una vez le había dicho que la amaba? ¿Dónde estaba el Rafael que le había prometido estar a su lado en la salud y en la enfermedad? «Estoy embarazada», dijo en voz baja. «Es nuestro hijo». «Tu hijo», respondió él con frialdad. «Yo no lo pedí». «Rafael, sal de la casa, Amelia». Las palabras sonaron como una sentencia. Amelia se quedó mirando a su marido, incapaz de creer lo que estaba oyendo. «¿Qué?» «Fuera de casa. Estoy harta de mirarte. Esta es mi casa. Era tuya. Ahora es mía y yo decido quién vive aquí».
La risa de Yolanda llegó desde el salón. Obviamente había oído la conversación y estaba disfrutando humillando a su rival. Amelia sacó algunas cosas de la caja, las que tenía a mano. Se puso la chaqueta y cogió el bolso. La cabeza aún le daba vueltas, pero necesitaba marcharse. Quedarse en esta casa era insoportable. Rafael, por favor, vete. Abrió la puerta y salió al porche. El aire era fresco y olía a lluvia. Amelia permaneció de pie unos segundos, reuniendo fuerzas, y luego caminó lentamente calle abajo. Una puerta se cerró tras ella. Ya no había casa a la que volver. Amelia caminó por las calles vacías del domingo, agarrándose a las paredes de las casas. Cada vez le dolía más la cabeza y la herida de la nuca volvía a supurarle sangre. La gente que se cruzaba con ella miraba con curiosidad su aspecto desaliñado, pero nadie se detenía. Llegó a la plaza central y se sentó en un banco cerca de la iglesia de San Francisco. Era un lugar tranquilo. Solo se oía el susurro del viento en las copas de los viejos árboles. Amelia sacó un pañuelo del bolso y se lo puso en la cabeza, intentando detener la sangre. ¿Qué hacer ahora? ¿A dónde ir? ¿A casa de Palomita? Pero su amiga vivía en una habitación, no cabrían dos personas. ¿Y los vecinos? Pero todos conocían a Rafael, pensaban que era un buen hombre. ¿Quién iba a creer que echaría de casa a su mujer embarazada? Amelia se sentó en el banco y lloró sin taparse la cara con las manos. Las lágrimas fluyeron lentamente, caminos calientes por sus mejillas. Sentía un tirón en el estómago, no muy fuerte, pero suficiente para hacerle temer por el bebé. Estaba anocheciendo. Los farolillos de la plaza estaban encendidos y se oía música en el café. En algún lugar, la gente corriente vivía vidas corrientes, y ella estaba sentada en un banco con la cabeza rota y sin saber qué hacer a continuación. Amelia no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el banco. El sol se había puesto, las luces de la calle estaban encendidas y ella seguía sentada y llorando, con el pañuelo ensangrentado en la cabeza. El dolor no remitía, al contrario, la cabeza se le partía más y más a cada minuto que pasaba. Sentía un débil pero inquietante retortijón en el estómago, y eso era lo más aterrador de todo. La plaza se iba vaciando poco a poco. Los cafés habían cerrado, los últimos transeúntes se habían ido a casa. Solo desde la iglesia de San Francisco se oía el canto tranquilo de la misa vespertina. Las voces de los feligreses se mezclaban en una melodía monótona que debería haber sido relajante, pero Amelia pensó que era un canto fúnebre por su vida anterior. La puerta de la iglesia se abrió y empezó a salir gente. La mayoría eran mujeres mayores con mantones negros, algunos hombres de mediana edad y familias con niños. Iban en distintas direcciones, hablando en voz baja entre ellos. Nadie prestó atención a la mujer sentada en un banco a la sombra de un viejo árbol. Milagros. Cortés fue una de las últimas en salir de la iglesia. Tenía unos 45 años, era bajita, rellenita, de rostro amable y ojos atentos. Milagros tenía una panadería en la calle principal, la más exitosa del pueblo. Su pan y sus pasteles tenían fama más allá de su pequeña ciudad, pero, sobre todo, era respetada por su honradez y su voluntad de ayudar a los que tenían problemas. Al pasar junto a un banco, Milagros oyó unos suaves sollozos. Se detuvo y se asomó a la oscuridad bajo el árbol. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la penumbra y distinguió a la mujer que estaba allí sentada. «Hija, ¿qué te pasa?», preguntó Milagros en voz baja, acercándose. Amelia levantó la cabeza y su rostro y sus cabellos ensangrentados se hicieron visibles a la luz de la farola. Milagros ahogó un grito y se sentó rápidamente junto a ella en el banco. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?». «Milagros». Amelia reconoció a la mujer y sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. No sé qué hacer. ¿Quién te ha pegado así? Tengo la cabeza destrozada, el vestido roto».
Milagros le apartó suavemente el pelo de la herida y sacudió la cabeza. Es un corte profundo. Hay que curarlo, o se infectará. Me caí por las escaleras. ¿Te caíste o te empujaron? Amelia no contestó inmediatamente, solo apretó más fuerte el pañuelo contra su cabeza. Era vergonzoso y doloroso contar lo que había pasado. ¿Cómo podía explicar que su marido había metido a otra mujer en casa y luego había echado a la calle a su esposa embarazada? Amelia, te conozco desde que eras una niña, dijo Milagros cogiéndole la mano. Tu madre me compraba el pan y tu padre me ayudaba a descargar la harina. Eres una buena chica, siempre has sido tranquila y educada. ¿Quién se atrevió a hacerte daño? Rafael, dijo Amelia en voz baja. ¿Marido? Milagros frunció el ceño. ¿Rafael levantó la mano contra ti? No lo hizo. Su mujer. ¿Qué mujer? Y Amelia lo contó todo. Lentamente, con titubeos, secándose las lágrimas con la manga de la chaqueta, de cómo Rafael había reaccionado fríamente a la noticia del embarazo, de cómo había empezado a desaparecer de la casa, de cómo había traído a Yolanda y le había dicho que viviría con ellos, de cómo la chica se apoderó de su armario, tiraba las cosas, de cómo se pelearon en las escaleras. Me empujó, dijo Amelia tocándose la nuca, y luego gritó, «¡Adiós!». Rafael lo vio todo, pero no hizo nada. Solo me llevó al sofá y se sentó a beber una cerveza con ella. Milagros escuchaba, y con cada palabra su rostro se ensombrecía más y más. Era una mujer tradicional, que creía en la santidad de la familia y el matrimonio. Lo que Amelia le estaba contando iba en contra de todas sus ideas sobre cómo debían comportarse los maridos. Y entonces me dijo que me fuera de casa, terminó Amelia. Dijo que era su casa y que él decidía quién vivía allí. Sinvergüenza, dijo Milagros en voz baja. Un canalla despreciable. No sé qué hacer, a dónde ir. Solo tengo esta ropa que llevo y algo de dinero en el bolso. ¿Y el bebé? Amelia se llevó una mano al estómago. Los espasmos se hicieron más débiles, pero no habían desaparecido del todo. No lo sé. Me duele un poco. Me temo que es por el impacto. Milagros se levantó y cogió con firmeza la mano de Amelia. Vamos a mi casa. Primero curaremos la herida y luego hablaremos. No quiero molestar. No molestas a nadie. Vivo solo. Hay sitio de sobra. La casa de Milagros estaba detrás de la panadería, pequeña pero acogedora, con flores en los alféizares de las ventanas e iconos en las paredes. Sentó a Amelia en la cocina, hirvió agua y sacó el botiquín. Con cuidado, lavó la herida con agua oxigenada, le aplicó yodo y la selló con una tirita. La herida no es muy profunda, pero es grande. Menos mal que ha parado de sangrar. Milagros preparó té fuerte con azúcar y puso una taza delante de Amelia. Bébetelo, ayuda con el shock. Amelia bebió el té a pequeños sorbos. El calor se derramó sobre su pecho, calmando un poco sus nervios. Milagros se sentó frente a ella y observó atentamente a su invitada. ¿Cuál es el plazo? 6 semanas. Eso es pronto. A menos que haya habido un fuerte golpe en el abdomen, el bebé debería estar bien, pero deberías ver a un médico. Iré mañana. Iré. Ahora me voy a la cama. Tengo una habitación libre. La cama está limpia. Milagros condujo a Amelia a una pequeña habitación con una cama estrecha, una mesilla de noche y un crucifijo en la pared. Le dio un camisón limpio y una toalla y le indicó dónde estaba el baño. Si necesitas algo, llámame. Me levanto temprano. Estoy amasando la masa a las 5 de la mañana. Amelia se tumbó en la cama limpia y se sintió segura por primera vez en días. Aún le dolía la cabeza, pero no tanto. Y lo más importante, no estaba sola. Milagros estaba a su lado, sin hacer preguntas innecesarias, sin juzgar, solo ayudando. Por la mañana, Amelia se despertó con el olor a pan recién hecho. Milagros ya estaba trabajando en la panadería. El sonido de la masa amasándose, el tintineo de las bandejas de horno, la respiración acompasada del horno.
Amelia se levantó, se lavó la cara y se arregló lo mejor que pudo. La escayola de la cabeza era visible, pero no tenía tan mal aspecto como ayer. Milagros la invitó a desayunar, bollos recién hechos con mantequilla y café. Comieron en silencio, cada una pensando en otra cosa. Finalmente, Milagros apartó la taza y miró a Amelia con seriedad. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Quizá encontrar una habitación de alquiler hasta que llegue el bebé. ¿Y después? Entonces tampoco lo sé. Milagros asintió, como si hubiera tomado una decisión. Tengo que ir al mercado, tomar pedidos, hablar con los proveedores, tú descansa por ahora. Se fue, dejando a Amelia sola en la casa, pero no permaneció inactiva mucho tiempo. Milagros regresó media hora después con las manos vacías y una mirada decidida. Haz las maletas, vámonos. ¿A dónde? A tu casa. Pero Rafael y ese, allí no hay nadie, o mejor dicho, no habrá nadie pronto. Amelia no entendía lo que Milagros decía, pero se daba cuenta de que la mujer hablaba en serio. Salieron de la casa y se dirigieron hacia la plaza central. Ya desde lejos podían oír un alboroto inusitado, voces altas, gritos excitados. Una multitud se había congregado en la plaza del mercado. Los vendedores habían abandonado sus puestos, los compradores se habían olvidado de sus compras. Todos estaban reunidos y discutían acaloradamente. En el centro del grupo estaba Milagros, hablando de lo que le había ocurrido a Amelia. Echó a mi mujer embarazada de su propia casa, dijo, agitando los brazos. Trajo a una moza de la calle y permitió que pegaran a su mujer. No puede ser. Doña Concepción atónita. Rafael es un buen hombre. ¡Qué buen hombre! Yo misma vi a Amelia anoche, con la cabeza rota y el vestido cubierto de sangre. ¿Y dónde está ahora? Preguntó don Emilio el pescadero. En mi casa, apenas viva. La multitud zumbaba como una colmena perturbada. Las mujeres jadeaban y sacudían la cabeza, los hombres fruncían el ceño y apretaban los puños. Todos se conocían en el pequeño pueblo, y lo que le había ocurrido a Amelia era tomado como un rencor personal por todos. «Tenemos que darle una lección a ese canalla», gritó un joven llamado Diego. «Y a su moza también», añadió doña Rosario. «Vamos a por ellos», resonaron otras voces. La multitud salió de la plaza como un río embravecido. Delante iban los hombres, pescadores, cargadores, pequeños comerciantes. Detrás, mujeres con niños. Todos estaban indignados y listos para una acción decisiva. Amelia caminaba junto a Milagros y no podía creer lo que estaba ocurriendo. ¿De verdad toda esta gente venía a defenderla? ¿De verdad la historia de su humillación estaba excitando tanto al pueblo? Milagros, ¿qué les has contado? La verdad, toda la verdad sobre cómo te trataron. ¿Pero por qué? Es vergonzoso. La vergüenza debería ser para Rafael, no para ti, no es culpa tuya. La multitud llegó a la casa de Amelia y se detuvo frente a la puerta. Las ventanas estaban cerradas con cortinas y el patio estaba en silencio. Don Carlos, el residente más antiguo y respetado del pueblo, se adelantó y llamó con fuerza a la puerta. «Rafael». No hubo respuesta. Don Carlos volvió a llamar, con más fuerza. «Rafael Vargas, sal y responde de tus actos». Del interior de la casa llegaban voces apagadas, el sonido de muebles siendo movidos. Al parecer, Rafael y Yolanda intentaban esconderse. «¡Derriben la puerta!», gritó alguien entre la multitud. Varios hombres se abalanzaron sobre la puerta con los hombros. Las viejas bisagras fallaron y la puerta se abrió con estrépito. La multitud se precipitó al interior de la casa. Rafael y Yolanda estaban en el salón. Estaban acurrucados, pálidos y asustados. Yolanda llevaba la misma bata corta de ayer y Rafael unos pantalones de casa y una camiseta. Había botellas de cerveza vacías sobre la mesa y colillas por todas partes. «¡Aquí están!», gritó doña Concepción señalando con el dedo a la pareja. La multitud los rodeó en un apretado círculo.
Rafael intentó enderezarse y adoptar una mirada amenazadora, pero parecía patético. ¿Qué queréis? ¿Qué derecho tenéis a entrar en mi casa? ¿Tu casa?, intervino don Carlos. ¿Y quién la construyó? El padre de Amelia, con sus propias manos. ¿Y qué has traído a ella sino desgracia? Es un asunto de familia, no es asunto de nadie. Sí que lo es, gritó doña Rosario. Cuando un hombre pega a su mujer embarazada, concierne a todo el mundo. Yo no la he pegado. ¿Quién lo hizo? ¿Esa zorra? Doña Rosario señaló a Yolanda, que intentaba esconderse a espaldas de Rafael. Yo no le pegué a nadie. Yolanda habló con voz temblorosa. Se cayó sola. ¿Sola? Intervino Milagros entrando en la casa con Amelia. ¿Se empujó ella sola por las escaleras? Al ver a Amelia, la multitud rugió aún más fuerte. La tirita en la cabeza, la cara pálida, la mirada confusa, todo hablaba elocuentemente de lo que había pasado. Amelia, hija. Doña Concepción se acercó a ella y la abrazó. ¿Qué te han hecho? Las otras mujeres también rodearon a Amelia, acariciándole los hombros, llorando, y los hombres se acercaban cada vez más a Rafael y Yolanda. «Explícame, cabrón, ¿cómo has podido echar a tu mujer de casa?», gritó don Emilio. «Ella, no estábamos de acuerdo». ¿No nos poníamos de acuerdo? Don Carlos dio un paso al frente, y la ira justiciera ardía en sus viejos ojos. 4 años viviendo juntos, ¿y ahora no os lleváis bien? ¿Justo cuando esperáis un hijo? Yo no quería un hijo. ¿No querías? ¿Quién te ha preguntado? Si te acuestas con tu mujer, eres responsable de las consecuencias. Yolanda intentó escabullirse hacia la salida, pero fue descubierta. «Para, guapa», le gritó doña Rosario. «¿A dónde vas?» Tengo que ir a trabajar». «¿Qué trabajo? En el café Las Flores ya te han despedido. El dueño descubrió que destruías familias». Yolanda se puso aún más pálida. Al parecer, esto también era nuevo para ella. «No es verdad. Es verdad, es verdad. Don Alberto es un hombre honrado, no mantiene en su casa a gente como tú». La multitud comenzó a avanzar hacia Rafael y Yolanda. Los hombres apretaban los puños, las mujeres gritaban maldiciones. El aire se caldeó hasta la violencia. «¡Basta de charla!», gritó el joven Diego. «Sacadlos de aquí». «Esperad». Rafael intentó detenerlos. «Puedo explicarlo». «Es demasiado tarde para explicarlo». Varios hombres agarraron a Rafael por los brazos y lo arrastraron hacia la salida. Intentó resistirse, pero no tenía fuerzas. No se puede resistir a toda una multitud. Yolanda fue arrastrada por las mujeres, y chilló, arañó, intentó zafarse. Las arrastraron hasta el patio donde se había reunido más gente. Parecía que todo el pueblo había acudido a ver el castigo del traidor y su amante. «¿Por qué?», gritó Rafael cuando el primer golpe había alcanzado su objetivo. «No he hecho nada malo». «¿Nada malo?», intervino don Emilio y le propinó un puñetazo en el estómago. «¿Golpear a una mujer embarazada no es nada malo? Yo no la he pegado». «¿Quién lo hizo? ¿Un fantasma?». Yolanda tampoco se salvó. Las mujeres le rasgaron la bata, le tiraron del pelo, la abofetearon. Lloraba y pedía clemencia, pero nadie la escuchaba. «¡Basta!», gritó de repente Amelia. La multitud se detuvo y se volvió hacia ella. «Dejad de pegarles, tienen lo que se merecen». Don Carlos asintió y levantó la mano, pidiendo silencio. «Amelia tiene razón, la violencia no es la respuesta». Se volvió hacia los golpeados Rafael y Yolanda. «Escuchad mi sentencia. En nombre de todo el pueblo de nuestra ciudad, os declaro desterrados. Salid de aquí y no volváis». «¿A dónde iremos?», gimió Rafael, sujetándose el labio destrozado. «No es asunto nuestro, podríamos haberlo pensado antes. No tenemos dinero ni pertenencias. Coged lo que lleváis puesto y largaos, no quiero veros en el pueblo dentro de 1 hora». Rafael y Yolanda se levantaron del suelo.
Se sacudieron la ropa, miraron las caras hostiles de los que les rodeaban. Comprendiendo que era inútil discutir, caminaron en silencio hacia la salida del patio. «¡Esperad!», les gritó Amelia. Se dieron la vuelta. En los ojos de Rafael había un rayo de esperanza. Tal vez su mujer había cambiado de opinión. Le había perdonado. «Deja las llaves del autobús, no es tuyo». Rafael sacó las llaves del bolsillo a regañadientes y las tiró al suelo. Luego se alejaron, apoyándose el uno en el otro y sin mirar atrás. La multitud les dirigió miradas poco amables y luego se volvió hacia Amelia. «Ven a casa, hija», le dijo don Carlos. «Esta es tu casa, tu tierra. Nadie tiene derecho a echarte de aquí». Las mujeres rodearon a Amelia, la cogieron por los brazos y la condujeron al interior de la casa. Milagros caminaba a su lado, apoyándola y animándola. Los hombres se quedaron en el patio, discutiendo lo sucedido y asegurándose de que los exiliados habían abandonado la ciudad. La casa estaba silenciosa y vacía. Las pertenencias de Yolanda habían desaparecido. Al parecer, había conseguido reunirlas mientras se congregaba la multitud. Solo quedaban rastros de su presencia, botellas vacías, colillas de cigarrillos, cojines arrugados en el sofá. «Ayudaremos a limpiarlo todo», dijo doña Concepción. «Lo ventilaremos, lo limpiaremos, quedará como nuevo». «Gracias», contestó Amelia en voz baja. Estaba de pie en medio de su casa y no podía creer lo que había pasado. Ayer era una marginada y hoy todo el pueblo la había apoyado. La gente que conocía desde niña no la dejaría sola en problemas. «Ahora descansa», dijo Milagros. «Tienes que cuidarte y cuidar del bebé. Nosotros limpiaremos». Amelia subió al dormitorio, su dormitorio, en el que ahora no había nadie más que ella. Se sentó en la cama y lloró, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio y gratitud.